One, two, three, four. Move it! Continuamos desde el showroom de Yamaha Paraguay y bueno, en compañía de Víctor Benítez, ahora le toca el turno a toda esta línea de motocicletas enduro que también Chacomer sabe como representante de motocicletas Yamaha aquí en Paraguay presenta en esta noche muy especial. Como siempre, Víctor es el encargado de enseñarnos, de mostrarnos, de ilustrarnos sobre esta nueva línea de productos. Y bueno, Víctor, ¿qué nos trae en esta línea de motocicletas enduro? Realmente Yamaha ahora está de aniversario en todo lo que es motos enduro, en estas versiones de motores de 4 tiempos. Hace 20 años empezó los motores para motos enduro de 4 tiempos y lo festeja con la WR450 con unas novedades en cuanto a lo que es el motor, la electrónica, el chasis. Hereda mucho de lo que es la IZ250, que es la moto cross en esta versión de competición, la 450, y que internacionalmente es una de las campeonas en su categoría, y trae mucho de eso en esta moto enduro para esta versión aniversario de los 20 años de este segmento de motos. Y también, aparte de la 450, traemos la 250, 4 tiempos, y en la versión 2019 también con algunos avances tecnológicos, y todos aquellos amantes de la adrenalina en este deporte que es el enduro realmente van a verse bien, como dice el eslogan de Yamaha, revolucionado en su corazón, ¿verdad?, al estar sobre la moto. Y eso también estábamos viendo a nivel internacional también y respondiendo al pedido de nuestros clientes, una moto enduro de 2 tiempos. Y entonces traemos la IZ250X, que es una moto enduro de 2 tiempos justamente, que la de 2 tiempos está en un auge muy interesante, un renacer, ¿verdad? Y obviamente los clientes nos estaban diciendo, ¿y cuándo tenemos una enduro 2 tiempos? Entonces aquí llegó la 2019, la IZ250X, con un chasis más liviano, con un motor también y una caja acomodada para el deporte de enduro. Y realmente esperamos que pueda empezar a rodar allí por los campos de nuestro territorio nacional, realmente esta moto, muy pronto. Y aparte también traemos para los más pequeños. Exactamente. Ese segmento de aquellos padres que están en este deporte y también quieren que sus chicos se vayan iniciando. La IZ65 es una excelente opción. Esta IZ65 trae mucho de lo que es la IZ85 en cuanto a lo que es tecnología, en cuanto a motor, chasis, suspensión y todo. Víctor, acá también es importante por lo menos recalcar que Chacomer sabe, como representante de Yamaha, ofrece también toda la línea de accesorios para que la práctica del motociclismo y sobre todo del motociclismo deportivo sea muy segura. Y es importante que la gente pase por este showroom para conocer un poco toda esa gama impresionante de accesorios que tienen ustedes y que sería bueno que puedas comunicarla a la teleaudiencia. Así mismo es. Chacomer viene haciendo una apuesta muy importante por la seguridad. Estamos ofreciendo cascos, inclusive con estas motos estamos sequeando cascos homologados con homologación DOT, que es la homologación americana internacionalmente reconocida. Aparte también tenemos indumentarias de la marca Scott, que también son indumentarias homologadas, tanto las botas, los guantes, los jerseys, pantalones, realmente que estamos ofreciendo aquí en nuestro showroom, como también para los distintos tipos de motos, Sport, Touring también, que tenemos todo lo que son accesorios e indumentaria de seguridad, estamos teniendo en precios especiales, y también damos la opción de financiar. Entonces muchas veces uno quiere todo el paquete completo, ¿verdad? Y pagar eso pagar eso de una muchas veces un poco pesado, así que te damos la posibilidad también de financiar. Excelente, bueno entonces, Víctor, un gusto tenerte con nosotros, felicitaciones a Chacomer sabe por esta
noche realmente espectacular en donde pudimos apreciar estos 7 nuevos modelos que Yamaha pone a consideración del público. Y yo quisiera invitarle a los fanáticos de clase A y sobre todo a los fanáticos del motociclismo a que se den una vuelta por el showroom de Chacomer, acá sobre la avenida Mariscal López, para que conozcan toda esta línea impresionante de motocicletas y también de accesorios que tiene Chacomer. Si hay algún mensaje para la audiencia. No, y recalcar lo que dijiste, les esperamos aquí en nuestra tienda Yamaha Central, Mariscal López, casi Madame Lin. Estamos de lunes a viernes de 7:30 a 18:30 y los sábados de 7:30 a 1 de la tarde. Así que pueden venir, horario continuado, les esperamos, están nuestros asesores para poder responder a las consultas que necesiten. Excelente, bueno, así estuvimos desde Chacomer SAE en la noche en que Yamaha presenta 7 nuevos modelos de motocicletas. Like a sex machine, yeah. Moving, yeah. Like a sex machine, yeah. Moving, yeah. Like a sex machine, yeah.